Paz y bien, hermanos, hermanas. Jesús y los discípulos de Emaús. Homilía para el domingo tercero del tiempo de Pascua, en este año primero del ciclo ABC, ciclo A. Escuchando la lectura del Evangelio según San Lucas en el capítulo 24. Aquel mismo día, dos de ellos iban camino a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 60 estadios, 11 kilómetros. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras caminaban, mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para le condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de madrugada al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entonces así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos le apremiaron diciendo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
Palabra del Señor. Hermanos, he aquí el Evangelio de los discípulos de Emaús. Una escena escrita por el escritor y evangelista San Lucas, que de profesión era médico y era escritor. Una narración que combina literatura, teología, psicología, pero por encima de todo un relato de fe en la resurrección. Y así nosotros lo aceptamos y así queremos recibir un mensaje como palabra revelada de Jesús el Señor. Este Evangelio lo leemos en la tarde de Pascua, cuando se celebra la Santa Misa, también a esta hora de la tarde. Lo volvemos a leer un día de la semana pascual, en la cual cada día se va leyendo una aparición del Señor, y por tercera vez ahora, en este domingo tercero de Pascua, este año. El próximo domingo será el Domingo del Buen Pastor y luego los domingos en los cuales iremos escuchando los discursos de despedida de Jesús en la cena. Para terminar el último domingo de mayo, que es Pentecostés, y cerrar así la Pascua del Señor. La palabra Emaús ha sugerido y sigue sugiriendo muchas cosas. Yo recuerdo de joven, algunos podrán recordar, al famoso Abbé Pierre, un sacerdote católico que fundó el movimiento internacional Emaús, extendido por muchas naciones, más de 30, llamado también los traperos de Emaús, para recoger, favorecer, orientar con la esperanza a los que no tenían esperanza. Y esto de una manera concreta, recogiendo todo lo que había que recoger. Los discípulos de Emaús se encontraban sin esperanza y Jesús les abrió el mundo de la esperanza. Este famoso Abbé Pierre, sacerdote católico, había querido de joven seguir a San Francisco y se hizo capuchino en Francia. Y luego, por circunstancias, enfermedades o lo que fuera, decidió seguir su camino por el clero diocesano. Murió muy anciano, a los 94 años, y recordando aquellos años de su juventud escribió una frase que yo la he cogido por el interés personal que me interesa para mi familia capuchina. Hablando de su juventud capuchina, dijo: fue la etapa más importante de mi vida y si he llegado a esta edad es gracias a esos años de contemplación. En años recientes se han fundado los retiros de Emaús, hoy muy difundidos en muchas parroquias, que consiste en un fin de semana del viernes por la tarde al domingo por la tarde, y en la propaganda que hacen de lo que pretenden estos retiros de Emaús dicen: es una experiencia inolvidable de amor donde a través de testimonios de otras personas nos ayudan a reencontrarnos a nosotros mismos, a perdonarnos y así amarnos más para poder amar, perdonar o buscar el perdón de los demás. Son iniciativas preciosas que nacen justamente de haber tenido una experiencia de lo que es este Evangelio, un encuentro con Jesús. Después he visto que de los retiros de Emaús han nacido esos grupos llamados Efetá, ábrete, dedicados, si no me equivoco, en lo que me ha tocado intervenir, a jóvenes que en la vida caminaban dejando a Dios en su sitio y olvidándose de Dios, pero que lo han encontrado y han visto un camino maravilloso.
Todo esto es Emaús. La escena de Emaús, por lo tanto, hermanos, sugiere tanto, se fije uno en los caminantes, se fije en las escrituras que Jesús les ha hablado y se fije sobre todo en el hospedaje final. Quédate con nosotros, quédate con nosotros. Los caminantes le invitan a Jesús, pero en realidad era Jesús el que les estaba invitando a ellos. Y al final, en aquel encuentro de amistad, ellos, mirándose uno a otro, dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Hermanos, qué frase más iluminadora. Las Escrituras son fuego. Y si sabemos leer las Escrituras, nuestro corazón va a arder, como ardía el corazón de estos desanimados y ahora discípulos y misioneros. Ellos le invitaron a aquel viajero desconocido que ya se había hecho amigo: quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. La hospitalidad oriental que existía, que gracias a Dios existe, en realidad, como les acabo de decir, era Jesús el que los estaba invitando, el que se invitaba a sí mismo, que para ellos se les juntó en el camino. Jesús lo pensó y se adelantó a ellos. ¿Y qué pasó? Que Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y con sus propias manos, noten lo que dice el texto, se lo iba dando. Y entonces desapareció. Ya no hacía falta su presencia visible, porque estaba presente para siempre, de otro modo distinto, más fuerte. Estaba presente por la fe. Hermanos, estoy hablando desde una capilla donde tantas veces he venido a celebrar la Santa Eucaristía. Mis queridas hermanas capuchinas de este pueblo vecino donde resido, de Tepojaco, no hace falta que Jesús se muestre con su rostro. La fe nos lo trae presente. Y ahora, de repente, aquellos hombres desesperanzados que habían perdido de momento la brújula de la vida, nosotros esperábamos. No es que hayamos renunciado, pero la verdad es que ya no sabemos. Ahora de repente, ante el encuentro con Jesús, se sintieron apóstoles y misioneros y fueron corriendo. Nos imaginamos que sin terminar de cenar, se levantaron: vamos a Jerusalén a contarles esto que nos ha pasado. Y fueron desandando aquellos 11 kilómetros de la caminata para anunciar a los compañeros que habían visto a Jesús y que se les había aparecido al partir el pan. Aquí está el secreto maravilloso de esta escena. Al partir el pan. Hermanos y hermanas, toda la semana nos juntamos nosotros, como cristianos que somos, y muchos de ustedes que me oyen, no todas las semanas, todos los días, nos juntamos para partir el pan. Retengamos en nuestra memoria esta frase. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hay algunos biblistas que quieren sutilizar la frase y dicen, no al partir el pan, sino lo habían reconocido el partir el pan, la fracción del pan, que es el modo como
en un principio se llamó la Eucaristía. La Eucaristía, hermanos, es la mejor aparición de Jesús resucitado que tenemos nosotros. El partir el pan. Nosotros lo mismo. Y así debe ser nuestra vida cristiana. Vivir la Eucaristía es reconocer a Jesús al partir el pan. Y el que lo reconoce sale corriendo a decir a sus hermanos: he visto al Señor y mi vida ha cambiado. Él es mi fuerza y mi alegría, Él es la esperanza y la acción de mi vida. Hermanos, no me extiendo más. La escena preciosa, sugestiva, primaveral, encantadora del camino de Emaús, la miremos al principio, la miremos al final, nos abre, nos descorre el telón de la vida. La vida es movimiento, alegría, anuncio, palabra, cuando uno ha encontrado a Jesús. Jesús es la alegría de nuestro corazón. Y ya decían los salmos del justo: en la vejez seguirá dando fruto. Hermanos, el entusiasmo no es una función bioquímica de la juventud, no. El entusiasmo es la vibración de la fe y en la vejez seguirá dando fruto. Emaús, Emaús, Emaús. Volvamos pues la mirada a aquella escena final. Se han sentado en la mesa. Tantas veces lo hemos visto en reproducciones que han hecho los artistas. Los dos discípulos y Jesús con el pan. Señor Jesús, nosotros no te vemos, pero no hace falta que te veamos, porque te hemos reconocido al partir el pan en la Eucaristía. Y con esa fuerza que nos das queremos salir al mundo y anunciarte a nuestros hermanos. Queridos todos, hermanos y hermanas, que tenéis la amabilidad de escuchar estas homilías, estas reflexiones, a todos ustedes el gozo de Emaús, que es el gozo pascual de la resurrección del Señor. Que Dios, que en la cruz nos dio todo su amor, lo dilate ahora en la experiencia gozosa de su Santa Pascua. Paz y bien.